Tengo que grabar. Ya. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Primero, tengo que volver a leer el ejercicio. Me dice, el aire se encuentra a 8 grados centígrados. Entonces comienzo a anotar los datos. 8 grados Celsius o 8 centígrados. Y a 2.3 atmósferas de presión. Dentro de la cubierta de un coche, ¿qué presión ejercerá? Si ejercerá ese aire si la temperatura sube a 35 grados Celsius. Listo, yo ya tengo los datos. Ahora, después de anotar los datos, yo comienzo a identificar variable 1 y variable 2. Primero, centígrados, ¿qué variable representa? Kelvin. Temperatura. Ah, Tiene que ser medido en kelvins, correcto. Tenemos que convertirlo, pero primero descubramos si son 1 o 2. Atmósferas. presión. Correcto. Y Presión. temperatura. Me faltaría la otra presión. Listo, ahora sí, leo el problema. El aire se encuentra, me está hablando de presente, de qué está sucediendo en este momento. Entonces, se encuentra a 8 centígrados, entonces este es 1, y a 2.3 atmósferas, este también es 1. ¿Qué presión ejercerá? Entonces, lo que voy a buscar, ya me está hablando de futuro, y me está preguntando qué. Sube a los 35 grados, está mostrando un cambio. En temperatura, esa sería la temperatura 2. Tengo entonces ya mis datos. Ya les dije, aunque yo no sepa la fórmula, solamente coloco las variables. Temperatura abajo, lo demás arriba. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, tengo la fórmula. Sin siquiera saberla, ya tengo la fórmula. Porque yo sé que temperatura siempre va a ser denominador. Ahora sí, primer paso, ubicar los datos y las variables, correcto. Segundo paso, unidades, verificar unidades de medida. Ahora sí, lo que me dijeron, temperatura tiene que ir en kelvins. Para convertir a kelvins, yo sumo a este 8 que tengo aquí, le sumo 273.15. Y tengo como resultado 173.15 más 8, 281.15. $281.15. Presión está en atmósferas, no tengo que hacerle nada, porque esa es la unidad de medida en la que tiene que estar la presión. Acá abajo, temperatura en centígrados, entonces debo volver a convertir. Borro esto, más 273.15 y zoom. $308.15. Recordemos que la temperatura o lo que nos da de temperatura son kelvins.
¿Ya? Ahora sí tengo las unidades correctas para realizar leyes de los gases. Entonces prosigo a aplicar fórmula, como lo hemos venido haciendo con las demás leyes. Vamos a aplicar la fórmula. Como tengo que buscar presión 2, la fórmula que tengo aquí, debo despejarla. Necesito que este se quede solo. Por lo tanto, a mí me estorba lo que está debajo, que sería temperatura 2. Si yo lo elimino, lo tengo que pasar al otro lado a realizar la operación contraria. Aquí está dividiendo, pues se va al otro lado a multiplicar. Y me quedaría de esta forma. Temperatura 2 por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2. Así está mostrado el despeje, pero si quieren ponerlo como ustedes les guste, entonces esta presión la podemos poner acá para que no se confunda. Esta es la fórmula que voy a aplicar. Como ya tengo la fórmula despejada, simplemente voy a reemplazar los valores. Presión 2 es igual, qué chueca que soy, ni porque la pizarra tiene cuadritos. Ya, temperatura 2, 308.15 kelvins. Recuerden siempre poner la unidad de medida. Por presión 1, 2.3 atmósferas. Temperatura 1, 281.15. Listo, reemplacé los valores. Simplifico unidades. Kelvin se va con kelvins. Y la respuesta de la presión 2 va a estar dada en atmósferas. 2,5. ¿Cuánto? 2,5. 2,5. 2,52. ¿En dos decimales o con...? Para mayor exactitud, con 2 decimales, por favor. 52. 2.52 atmósferas. ¿Ya? Y esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listen, entonces sería lo mismo que, prácticamente lo mismo que la otra ley, la anterior ley. Todas las leyes son parecidas, se hacen los mismos procedimientos, anotamos datos, convertimos unidades, aplicamos fórmula. La diferencia es que en cada una va a haber una constante, es decir, una variable que no interviene en la fórmula. ¿Ya? Pero lo demás es el mismo procedimiento. Ahora, a diferencia del anterior, aquí cambiamos presión por volumen, que era la anterior. Pero sigue siendo básicamente el mismo procedimiento. Páncreas.
vaso. Listo. Entonces, continuemos. ¿No hay más preguntas sobre esto? Sigamos. Ya hemos visto las 3 leyes de los gases y hemos observado cómo en cada una varía la constante. Para recordar, en la ley de Boyle, ¿cuál era la constante? ¿Qué no hay en la fórmula de Boyle? Temperatura. Temperatura, correcto. Recuerden, en la de Boyle no hay temperatura, es por eso que todo solo se multiplica, no se divide. En la fórmula original, obviamente. En la de Charles, ¿qué no había en la fórmula? Presión. Presión. Y en la de Gay-Lussac, que acabamos de ver, ¿qué no había en la fórmula? Volumen. Volumen. Estas son las constantes de cada una de las fórmulas. Ley isotérmica, conocida como ley de Boyle, temperatura constante. Ley isobárica, debido a que la constante es la presión. Y la ley isovolumétrica, debido a que la constante es el volumen. Ahora vamos a ver la ley que combina todas estas variables. Ahora ya no va a haber ninguna constante. Tengo la ley combinada de los gases. En la ley combinada ya no existe ninguna constante, es decir, voy a trabajar las 3 variables. Listo. La fórmula en esta ley es muy fácil. ¿Cómo creen ustedes que quedaría la fórmula? Recuerden, las 3 variables influyen aquí o actúan aquí. ¿Cómo creen que va a quedar la fórmula? Temperatura por volumen sobre presión, creo, no sé. No, sería presión por volumen dividido por la temperatura. Muy bien. Presión por volumen dividido para temperatura. Recuerden siempre, temperatura es denominador en cualquier cosa, en cualquier ley, temperatura es denominador. ¿Ya? Y como yo digo que aquí va a influir las 3 variables, entonces temperatura abajo y arriba lo demás, que sería presión y volumen. Y bueno, como en las leyes se maneja, esta es la fórmula de la ley combinada de los gases. Como les digo, no es cuestión de aprenderse de memoria todas las fórmulas. Ustedes acaban de deducir cómo era la fórmula, simplemente recordando que temperatura va abajo y lo demás va arriba. Nada más. Y cuando no haya temperatura, pues todo va arriba, es decir, todo se multiplica.
a veces aprendernos las cosas de memoria no sirve. Tenemos que aprender otro camino para llegar al mismo resultado. Tengo entonces ley combinada de los gases. Hagamos un ejercicio. ¿Vamos a Se hacer un da. ejercicio? Dígame. Nada, Lisa, siga nomás. Se dan 12 litros de helio. Se dan 12 litros de helio a 15 grados Celsius o a 15 centígrados. Y 763 milímetros de mercurio. Calcular el volumen que se obtendrá a menos 6 grados Celsius. A menos 6 grados Celsius y 420 torricelis. ¿Puede repetir lo último, por favor? Ya. Se han dado 12 litros de helio a 15 grados centígrados y 763 milímetros de mercurio. Calcular el volumen que se obtendrá a menos 6 grados centígrados y 420 torricelis. ¿Ya? Mismo procedimiento que en las anteriores. Primero, veo unidades de medida para poner las variables. Litros, ¿qué representa? Volumen. Volumen, correcto. Centígrados. Temperatura. Milímetros de mercurio. Presión. Centígrados, temperatura. Torricelis. Presión. Y lo que me faltaría aquí, pues sería el volumen. ¿Ya? Leo el ejercicio. Me dice que se han dado. Es decir, estamos hablando de presente. Se ha dado esto, esto y esto, ¿cierto? Entonces, 1, 1 y 1. Y me dice que el volumen que se obtendrá, entonces, volumen 2, que es lo que voy a calcular. Y ahí me está indicando el cambio de temperatura y presión. Entonces, este es 2 y este también es 2. ¿Ya? Y ahora sí, mismo procedimiento que en las demás leyes. Verificar las unidades. Y si no, transformo. Volumen en litros, correcto. El volumen se mide en litros. Temperatura, centígrados. Debo convertir a... ¿Me quedo convertir? Kelvin. ¿A Kelvin? 15 más 273.15. 288.15. Voy a borrar esto. Y pongo 288.15 kelvins. Milímetros de mercurio. Aplico regla de 3. En la regla de 3 me dice una atmósfera contiene
760 o equivale a 760 milímetros de mercurio. Si yo tengo 763, ¿cuántas atmósferas tendré? 763 por 1 dividido por 760. Porque me sale 1.003, que no sube al inmediato superior, entonces queda en 1. Borro esto y coloco una atmósfera. Siguiente, temperatura. Menos 6 grados centígrados. Sumo, recordarán, pongo primero el menos 6 y ahora sí le sumo 273.15. Me da como resultado 267.15. Y los Torricellis 420. Una atmósfera equivale a 760. Si tengo 420, ¿cuántas atmósferas serán? 420 por 1 dividido para 760.